que coordinamos junto con Julia Minaudo, que en esta ocasión tengo yo el gusto, realmente es un gusto y un pequeño lujo de presentar al colega y amigo Julio Lutzky. Julio es psicoanalista, fue jefe del servicio de consultorios externos del Hospital Alvear hace un tiempo, fue miembro de la institución Ensayo y Crítica, en la cual compartimos varios momentos, fue miembro de una publicación que es medio así particular, que se llamó Redes de la Letra, y también compartimos haber escrito un libro en conjunto que se titula Maldecir la psicosis. Y además hemos hecho un montón de cosas que no compartimos, pero esas son varias de las que compartimos. En esta ocasión, Julio ha titulado su presentación El caso SN, el nómade, o lo que resultó de asegurarle el pasaje. Y tiene una especie de epígrafe. Les pedimos por favor que silencien los micrófonos, ¿sí? Tiene un epígrafe que dice: no eres un poeta, tampoco un profeta, solo un loco que señales interpreta. Bueno, le damos la palabra a Julio entonces. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor. Y bueno, vamos a ver qué resulta de esto. El caso SN, el nómade. Escribí reuniendo mis notas, mis recuerdos y la larga lista de escritos, mails, WhatsApps y links que SN y sus familiares me enviaron. Quiero presentarles los modos de SN, sus argumentos, su pasión y la constelación familiar en la que se produce la consulta, para centrarme después en cuestiones específicas, entre ellas, dónde llegué a ser ubicado y a ubicarme. Menciono desde ya su escritura, porque puede convertirse en una dificultad para ustedes cuando me escuchen. SN escribe con X las desinencias de género. De tal modo, espérense un poquito. SN escribe con X las desinencias de género de tal modo que borra la diferencia masculino-femenino. Sin desconocer que es un fenómeno de nuestro tiempo, SN le da un valor particular. Me verán entonces y me irán pronunciando esas X como pueda, seguramente ayudándome de diversos gestos. Además, SN cuando rima lo hace en ritmo de rap. Por ejemplo, no eres un poeta, tampoco un profeta, solo un loco que señales interpreta. Comencé a entenderlo en 2014. Me fue derivado por la psiquiatra que lo atendió durante su internación en una clínica del centro de Buenos Aires. Consultaron él y sus padres. Las cuestiones giraban alrededor de si haría hospital de día como paciente bipolar o si haría otro tipo de tratamiento en tanto adicto. Si debía estar permanentemente acompañado y vigilado, y qué medicación debía tomar. Sus padres no tenían dudas de que el problema de su hijo era su adicción. Cuando comenzó el tratamiento conmigo tenía 21 años. Desde los 15, cuando sus padres le encontraron marihuana, hizo distinto tipo de terapias y fue internado en una clínica para adictos que SN no olvida por su especial severidad. Para él fue una cárcel y las frases del director vuelven a atormentarlo con mayor insistencia. No obstante, ese verano emprendió el viaje. Atravesó Paraguay para llegar a una convención de malabaristas y artistas callejeros en plena zona de producción de cannabis. Y luego siguió a Río para terminar en el Morro de San Pablo, donde sufrió otra crisis. La culpa. Relata haber quedado en deuda en una pensión en Río. El principio de mi brote fue cuando
me plantearon que me estaba yendo sin pagar, y no me gusta escaparme cual rata. Eso fue lo que generó mi primer desequilibrio, y que luego se convirtió en una bola de nieve irrefrenable que terminó en delirio. La crisis parece haber consistido en un progresivo e intenso aislamiento. Sus compañeros se ocuparon de alimentarlo, hidratarlo y llamar a la familia. Viajaron sus padres y su hermana. Tuvo una rápida mejoría cuando lo encontraron. Abandonó el autismo, pero sufrió episodios de intensa ansiedad. Cuando lograron llegar a Buenos Aires, sus padres volvieron a llamarme. Aún en crisis, SN decía: quitarme la culpa me hizo también perder el concepto de responsabilidad. Es por eso que varío de un extremo al otro. O niega tener culpa, o la sufre de modo superlativo. Sus transgresiones son la otra cara de la moneda. En las crisis aparecen tanto el sentimiento de culpa como acusaciones provenientes de las voces. Regreso a Buenos Aires. Recién llegado SN, sufría cierta desorientación y entre sus elucubraciones aparecía mencionada una revelación, que entonces no se enlazaba con su discurso, pero que con el tiempo fue agregándose a una serie de términos religiosos. Decía él entonces: escuché voces de gente que no estaba ahí. Se me confundía todo. Sentía que no podía ver. Veía todo blanco. Fue el día que llegaron mis viejos. No podía caminar, me sentía muy débil y escuchaba voces a las que relacionaba con gente que no estaba presente. Fue después de tratar de ahogarme en el mar. Casi siempre, el final de las crisis consistía en un cuadro de hipomanía. Multiplicaba sus actividades creativas y sus cursos de aprendizaje. Estudió para mimo, hizo teatro, escribía, publicaba e intentaba vender con suerte diversa sus escritos y poemas. Estampaba remeras, aprendió a hacer collares artesanales para ayudar a su novia. Estudió carpintería, aprendió a encuadernar y restaurar libros. Tenía vocación de payaso y malabarista, con lo que se ganaba un dinero trabajando en semáforos especialmente elegidos. Los fines de semana trabajaba en algunas plazas. También se dedicaba a la construcción cuando conseguía alguna changa y coordinaba grupos de aprendizaje de computación, tarea que le derivaba a su madre. Solo al final de aquella primera crisis, al volver de Brasil, hubo un episodio de gran tristeza y de hipersomnia. Las drogas, la familia, la libertad. Decía SN: no entiendo por qué tengo que dejar mis decisiones en manos de otros, que al final la única solución que me dan es que espere. Su familia le reprochaba entonces su desgano para trabajar. Tenía la idea anarquista de vivir comiendo de la basura, como cuando convivió con desclasados en un terreno tomado en el Gran Buenos Aires. No se sentía degradado viviendo así, pero se sintió muy despreciado por el trato que recibió tras su externación cuando decía: me siento un perro, que tengo que ser llevado de un lado a otro. Todo el tiempo vigilado, deciden por mí a quién puedo ver y a quién no, qué puedo hacer y qué no. Y hasta tengo mi alimento balanceado. Nunca ha perdido un toque de humor ácido. Tiene una pregunta importante relativa a las drogas y a la locura. ¿Podemos estar tratando un brote que nunca tuve? Por favor, averigua bien lo que puedas psiquiátricamente. Quizás no tuve un brote psicótico, sino que fui un pelotudo en tomar una droga que no podía controlar. O quizá mi cabeza explotará cada determinado tiempo y tendré que ser un maldito pastillo dependiente de por vida. Se trata de una pregunta nunca respondida que recorre el tratamiento
y me parece que ha permitido en su insistencia hacer lugar a tomar las crisis con algo de paciencia, con algo más de paciencia, pero también con miedo. El consumo de cannabis, en tanto bandera contra sus padres, se fue atenuando. Redujo mucho el consumo de alcohol, no volvió a tomar cocaína, aunque la extrañe. Entiendo que esto fue posible en la medida en que sus padres entendieron, no sin gran trabajo para mí, que la adicción no era la cuestión principal. El miedo al HIV. Tenía miedo a tener HIV desde antes de comenzar el tratamiento conmigo. La cuestión aparecía en sus crisis bajo el modo de un castigo que SN juzgaba como inmerecido. Le pregunté, ¿por qué corriste el riesgo de tatuarte con ella? Y me contestó, alguna que otra vez no me había cuidado al tener sexo impulsivo. El miedo me agarró cuando me tatué con una tatuadora que era portadora de HIV, una gran amiga. El tatuaje fue el disparador para reparar en que no me había cuidado anteriormente al tener sexo. Ese temor fue quedando de lado hasta aparentemente diluirse. Viajar, dejar la casa de su madre. Durante el tratamiento hizo muchos viajes de toda la temporada, todos los veranos, y algunos más cortos en el año. Pero si hay un verdadero viaje de SN, este consiste en el alejamiento de sus padres. Hoy en día vive con su novia en un pequeño departamento, un garage reformado, en casa de su suegro. Me decía él, le estuve dando vueltas al hecho de irme de casa. Tengo un conflicto, quiero quedar bien con Dios y con el diablo y no puedo. Sostengo un modo de vida que mis padres no avalan, y frente a eso decido no combatir la convivencia. Ahora, ¿es esto escapar? ¿O es tomar una decisión? Que me digan que estoy escapando me pesa, y tratar de demostrar mi bienestar me lleva a la crisis. Finalmente se mudó a lo de QR, un amigo que le dejó su habitación por un mes. Esperaba que luego quedara libre otra a la que trasladarse, pero no fue posible. Después de una discusión con su amigo, salió a buscar un nuevo alojamiento sin descartar volver al terreno de Malvinas, donde comía la basura. Terminó llegando al centro cultural al que luego me referiré. Sus parejas. Supe de 3 parejas de SN. R, que lo acompañó en Brasil y durante las primeras semanas en Buenos Aires, de la que decía cuando lo dejó, no puedo sacármela de la cabeza, la extraño, me da bronca e impotencia que no quiere estar conmigo. No sé si es simplemente tristeza, no sé. Sin embargo, no me pareció que hubiera marca de duelo. Rápidamente conoció a Lu, con la que tuvo una intensa relación. Como seguía en crisis, su madre y su hermana quisieron coordinar el acompañamiento con Lu, pero no pudieron. SN quería estar con ella, no importaba a qué se hubiese comprometido con sus familiares, y parecía que Lu lo arrastraba de aquí para allá. Un tiempo después, sin embargo, ella comenzó a quejarse de los celos de SN. Decía que lo veía paranoico. SN llegó a decir que quería tener hijos con ella, pero Lu no quiso sostener la relación y también lo dejó. El centro cultural, la RO. Cuando se fue de lo de QR, consiguió una habitación muy precaria, con un hueco en la pared en vez de ventana. Sufrió frío ese invierno. La habitación estaba en un centro cultural que funcionaba en una casa tomada. Allí vivió más de un año.
Participó de un grupo terapéutico autogestivo en el que él difundía literatura anarquista antipsiquiátrica. Además, intercambiaban sus experiencias y se cuidaban en caso de crisis. Allí mismo hacía serigrafía para vender remeras o fabricaba cuadernos decorados también para comercializar. Solía actuar en varietés a las que lo invitaban para hacer malabares o magia. Otras veces preparaba y vendía pizza para alguna fiesta en el centro cultural. Durante ese año compartió intensamente su amistad con Larroque, un travesti que también vivía allí. La unión entre ellos fue tan grande que mi paciente se nombraba como femenino, en singular o plural. No tuvo sexo con Larroque. De ese tiempo, de un conjunto de sus poemas, extraje los siguientes versos. Dejar salir al exterior a ese pequeño, nunca dejes que te maten la niña interior. Cual hombre-mujer, por ese cambio inevitable en la personalidad guerrera que todas llevamos dentro, ese cambio inevitable a lo muxo, retrasado por el tiempo o acelerado por las circunstancias, mil veces erróneas, tan erróneas como ciertas. Terminó de hablar de sí como de una mujer cuando comenzó una nueva pareja con Marcia. Sigue siendo amigo de Larroque. Su escritura no varió en lo que hace a la disidencia de género durante ese año. Marcia lo ha cuidado y acompañado desde entonces en cada crisis en coordinación con su madre y su hermana. Quizás el momento clave en su relación con Marcia fue cuando ella se negó a tener relaciones sexuales. SN estaba muy enojado y casi decidido a separarse, pero me prestó oído para preguntarle a su novia qué le pasaba. Ella le habló de una mala experiencia sexual de chica. SN no volvió a mencionar la cuestión durante cierto tiempo. Más adelante dijo que no estaban tan mal, a pesar de que el sexo no era tan frecuente como él quería. Los ideales, la vieja. Decía SN. Ayer, conversando con mi vieja, hice un clic. Me di cuenta que venía pifiando el foco de mi tratamiento, tratando de convencer a todos que la marihuana no me hace mal. Trataba de convencerlos porque necesitaba que confiaran en él. Decía, todo el tiempo ellos sienten que me falta algo para estar bien. Yo no quiero responder más a lo que ellos tienen como ideal de estar bien. Tengo la impresión que el ideal del que habla es de origen materno. Oscila entre sumarse a ese ideal o rechazarlo. Decía, me di cuenta que me cuesta muchísimo sacarme de la nuca la mirada de mi madre. Me siento incomprendido, pero a la vez tengo cierta culpa de no ser como hijo lo que ella esperaba. Es decir, mi vieja nunca esperó un punky viajero malabarista que encima se fuma sus porros con sus amigos. Creo que esto me llevó a dejar de vivir como sentía y creía correcto y a empezar a explicar por demás, buscando aceptación. Y sentí una gran desilusión al no obtenerla. Ahí mandé toda la mierda. Y eso también me generó algo nuevo. Era yo, conmigo, desprendido del no vas a poder, que siempre sentí de su parte. Creo que al enfrentar eso solo, también hizo que me crezcan miedos y dudas sobre mí, y si iba a poder o no. A mí me parece que tampoco puedes, sin él no vas a poder. Entrevistas familiares. Sus padres, que estaban divorciados desde hacía años, debieron acercarse en cada crisis de CN
El siguiente fragmento menciona su bautismo. Una ceremonia en la que participaron ambos padres y en la que se le impuso un nombre. SN reniega precisamente de su nombre de pila, que tiene una resonancia místico-religiosa. Dice así: dicen que parece autismo, no elegí mi bautismo. Si elijo mi nombre, no me avergüenzo de ser hombre. Después de la entrevista que tuvo con su padre en mi consultorio, decidió cambiar su nombre, S, por el de su abuelo materno N, nombre propio que también es usado como sustantivo común para reconocer a un funcionario de la iglesia. Al llegar su abuelo a la Argentina, ese nombre fue traducido y así inscripto. Mi paciente eligió el nombre italiano, sin traducir. SN ha usado también su nombre artístico y tiene otro para las redes sociales. Y en una crisis se refirió a uno de esos nombres como si hablara de otra persona. La persecución de los skinheads. Las crisis se anuncian porque se acentúa algo que no termina nunca de irse y que corresponde a una mayor sensibilidad ante el rugido de las motos y la seguridad de que se lo hacen para asustarlo. Son skinheads que lo asustan con sus motos, con miradas y comentarios amenazantes como: vos no vas a poder existir, vos no vas a durar. Son nazis, enemigos de los punkis, son iguales a la policía, pero se confunden y pueden llegar a creer que SN es uno de ellos, otro nazi. Es que SN es alto y rubio, pero no le gusta la idea que le propongo de aprovechar la confusión. SN puede soportar largos periodos sufriendo estas amenazas y haciendo su vida habitual, aunque con mucho más sufrimiento. Frente a mí. Me supone saber sobre las pastillas, o que habría un saber que yo podría investigar. No obstante, SN tiene sus teorías neurofarmacoquímicas sobre sí mismo. Ocupo un lugar de mediación entre él y sus padres. Al diferenciarme de tratamientos anteriores en que los padres y los tratantes coincidían en el sesgo crítico represivo, SN cuenta con ese lugar que le ofrezco y lo ha ratificado ante sus padres. La confianza que SN me dispensa tiene gran peso sobre cómo sus padres toman mis consejos. Me dijo una vez: supongo que usaré los mails como catarata de descarga de acá al viernes si vuelvo a sentirme agobiado. Igual no es que me sienta mejor después de escribir todo esto. Perdón. Después me sentí un pesado escribiéndote tanto. Fue un ataque de tristeza e incertidumbre que me agarró en la noche. Y no tenía con quién descargar. Las descargas con mi familia no me resultan porque siempre terminamos en discusiones acerca de las drogas, más que nada. Su descarga, que consistía en hablar, argumentar contra sus padres, culparse, no saber, preguntarse, entristecerse, estaba desde el inicio destinada a ellos. Luego había pasado a estar dirigida a mí, y eso lo aliviaba. Desde que comenzó su tratamiento le di horarios casi a primera hora de la mañana. SN lo aceptó. Estaba muy medicado en ese entonces, deprimido e hipersomne. Además cargaba con su fama familiar de perezoso, dormilón e irresponsable. No lo negaba. Como fuere, SN tenía muchas dificultades en cumplir con esos horarios. No sé cómo estuve siempre dispuesto a darle otra hora al cambio e incluso a ofrecérsela para mediodía o para la tarde cada vez que faltaba. Y así como nunca le hice un reproche y al contrario lo sostuve ante su familia,
como nuestro modo de trabajo, así SN comenzó a disculparse al fallar y a hacer grandes esfuerzos por despertarse en hora. Bastante más adelante pudo cumplir sin dificultad con los horarios que le imponía el trabajo de obrero de la construcción. Ha tenido crisis que duran varios meses, otras son más cortas. Acepté como pude los riesgos que SN corría. Paranoico y alucinado, fue detenido por la policía con marihuana encima. Temerario y querulante, participó de manifestaciones violentas, en una de las cuales fue preso. Pero sobre todo mi preocupación por él, también por mí, llegó a límites infrecuentes cuando, en pleno brote alucinatorio, tuvimos sesiones que transcurrieron dando incontables vueltas alrededor de la manzana de mi consultorio, para finalmente concluir la entrevista y dejarlo partir en ese estado, sintiendo yo que SN había hablado solo durante 45 minutos. Debo aclarar que ahora reconozco que cuando SN dice cosas como un día consumí ayahuasca, esto es real, es que cuenta con ese registro aún estando alucinado. De esas sesiones llegaba a su casa muy alucinado, pero sin mayor inconveniente. Escribir. Como ya dije, su modo de escribir sustituye por una X la desinencia que en castellano diferencia el género. Resultan igualados lo masculino y lo femenino. No hace falta señalar que tal sustitución, tan de nuestro tiempo, debe valorarse a la luz de su cuadro. Sustituye muchas veces la C por la K cuando coinciden en la pronunciación. También la K sustituye a la Q, y la G no se compadece de que vaya a ser pronunciada junto a la E o la I. Lo atendí en tiempos del gobierno kirchnerista, pero no creo que sus K provengan de ese término, sino del término anarquía escrito con K. En sus poemas encarcelados, agrega la inversión especular de la R mayúscula y baja las A mayúsculas por debajo del renglón. De su modo de escribir dice: sigo siendo medio catártico y cagándome en la ortografía, pero no porque no sepa escribir, sino porque no me interesa mantenerme dentro de ciertas convenciones sociales. Eso es parte de lo mismo. Prefiero ser un inadaptado que un adaptado hipócrita. SN propone una escritura sin reglas y su rap dice: no respeto la gramática ni tampoco la ortografía. Mis rimas no son dogmáticas, son burdas cual pornografía. El cuerpo. SN usa varios piercings en ambas orejas, un dilatador en cada una de ellas, lleva otro piercing en la nariz, uno en la lengua y algunos en las cejas. Tiene varios tatuajes que, como relaté más arriba, se hizo a pesar de su temor al SIDA. Ha sufrido infecciones de las que habla como si tuviera gran experiencia. Es rubio, pero lleva un mechón teñido de violeta. Además, ha hecho varios espectáculos con una amiga. Se trata de performances en las que se atraviesan con agujas distintas partes del cuerpo, vestidos con atuendos fantasmagóricos y maquilladas las caras como mimos. No puedo escuchar estos relatos sin sentir que no quiero seguir escuchando. Antes del último espectáculo confesó sentir algo de miedo. Luego estuvo muy contento con el resultado. De su escritura seleccioné esta mención al cuerpo, al cambio en el cuerpo. Puedo cambiar, mi cuerpo modificar, la esencia nunca va a transmutar. Y aquí sigo cambiante, pero fíjate, no muta mi semblante. Quizás porque nada cambia tanto, se plantea el movimiento decisivo, matarme con explosivos. O después,
No más presox, presas de pollo. Está listo tu bollo. Amasa la pizza. Córtate la pija. Hecho miedo. Su escrito más reciente se llama Hecho mierdo. Uno podría pensar hecho mierda, pero ha puesto mierdo. Y la R entre paréntesis, o sea que puede leerse miedo. Entonces, hecho o hecha miedo. Con lo que la mierda que es femenina ha pasado a miedo masculino. Dice, me enfoco en aquellos miedos íntimos, esos sobre los cuales me veo hoy escribiendo ya cansado de tenerles miedo. Ese miedo que de a ratos como hoy es tan intenso que no sé ni siquiera por dónde empezar. Me cuesta decir que es miedo a la locura, pero quizá lo sea. Ese miedo que hace pensar qué sentido tiene vivir así. Miedo a volver a perder gente por una nueva crisis. Miedo a lastimar a alguien o a lastimarme a mí. Miedo a la paranoia constante, al insomnio, a las voces permanentes y todo el sufrimiento que eso conlleva. Sin ir tan lejos, está ese maldito miedo a sentir. Una noche sin dormir y alerta, alerta. Un día con mucha angustia y alerta, alerta. Un día muy feliz, alerta, alerta. El miedo a expresar las propias emociones, porque puedo estar muy sensible o muy acelerado y eso despierta miedo. Miedo a estar encadenado a las pastillas. Miedo a no soportar sin ellas. Bueno, voy terminando. Lo último es esto que le puse: dificultades, preguntas e hipótesis. Creo que en los primeros tiempos del tratamiento se gestaron condiciones que se han mantenido y me digo que le han dado su forma a la transferencia. Me sorprenden tantas condiciones no planificadas. Decidí no oponerme frontalmente, fuere lo que fuere, a lo que SN decidiere hacer. Acordé con sus padres no volver a internarlo y que por lo tanto la familia se haría cargo en caso de crisis. Tomé a mi cargo la medicación de SN, lo que muchas veces resultaba, al menos aparentemente, contradictorio con mi propósito de no oponerme a él. Llegado el caso, le dije que dejara la medicación si le parecía o si quería probar. 4. Debí aceptar, junto a SN, los riesgos que él mismo corriera y los eventuales efectos que pudieran recaer sobre mí. No es fácil. Estuve siempre dispuesto al cambio de horario al que ya me referí. Resultó como algo hecho a propósito para que SN fallara. 6. Después de una experiencia inútil me negué a toda entrevista familiar, pues me forzaba a tomar partido en esas peleas. La única excepción fue la entrevista con su padre que ya he relatado. Como consecuencia de negarme a reunir a toda la familia, alojé muchísimas entrevistas con sus padres, con alguno de ellos, con su hermana, etc. Y recibí y contesté muchísimos mails, mensajes y llamados, que se hacían mucho más frecuentes en periodos de crisis. No le respondí a SN sobre si las drogas causan o empeoran lo que le pasa, o si es bipolar. Cada vez que me lo preguntó, le devolví la pregunta. Cuando digo decidí, acordé, tomé a mi cargo, deben entenderse dos cosas. Que efectivamente fue así y que resultaba de ello para mí el retorno de algo muchas veces impensado y vertiginoso. Algunas observaciones. Cuanto menos superyoico le resulté, más responsable se hizo.
Quiere sacarse de encima el no vas a poder, pero no puede sin esa orden condena. Debe llegar a hacer algo con ella. Una vez aceptó mi consejo y habló con su novia sin romper la relación. En cambio, en otra oportunidad rechazó mi sugerencia de aprovechar su apariencia para engañar a los nazis. Ese es el color de su obediencia. Yo estaba acostumbrado a sentir que nuestro diálogo no tenía ninguna influencia en SN en plena crisis. Fue diferente en la última. Una vez más me pidió que le sacara la medicación. Estaba muy sacado, harto de los efectos secundarios de los remedios y con la desesperación de estar invadido por un sinnúmero de voces. Le dije, también un poco desesperado yo, que hiciera lo que quisiera, que yo no tenía nada mejor que esa mierda para ese momento. Para mi gran sorpresa, frenó en el aire. Me dijo que yo se lo decía para que él se calmara. Y se calmó un poco. Un poco. Me pregunto si se puede hablar de empuje a la mujer. No hay una amenaza de violación, pero sí ese verso que dice cortate la pija. También la menciona la violación, aunque no esté dicho quién la sufre. De todos modos, otras amenazas son casi permanentes. ¿Podemos creer que pensó en convertirse en mujer en esa temporada en que se nombraba en femenino? No es una solución como la de Schreber, que le brindó una estabilidad duradera. Esta feminización le dio a SN el puente transitorio entre Lu y Marcia. ¿Qué decir de su creatividad y su relación a la lengua? ¿Su escritura constituye otra lengua? ¿Presenta un empuje a escribir, inscribir, incluyendo lo que hace con su cuerpo? Creo que es del orden del síntoma que las X que borran la diferencia entre los sexos cubren un efecto impensado al articularse con algo que fue tomando cuerpo en el tratamiento. El miedo, que tanto tardó SN en reconocer. Su texto del último tiempo, Hecho Miedo, permite varias lecturas, entre ellas esta, Hecho Miedo. El miedo es algo masculino para sustituir a la mierda femenina. ¿Son comparables la lengua fundamental de Schreber con la escritura de SN? Esta supuesta lengua-escritura, que prescinde de la diferencia de género y de ciertas reglas ortográficas, podría conjugarse con el intento de operación del nombre propio, que realza lo intraducible. Pero también se inscribe en la serie de términos religiosos, es decir, nombres comunes que habitan su discurso. Su madre es muy religiosa. Una última pregunta sobre la relación que habría entre cierto sesgo melancólico, si ha sentido una rata, un microbio, un perro, una mierda. ¿Sí? ¿Qué relación de ese sesgo melancólico con su psicosis? Bueno, es eso. Bueno, bueno. Le agradecemos a Julio su coraje de mostrarnos todo esto. Y Miedo, no mi coraje. bueno, van de la mano. Bueno, y abrimos la conversación acerca de... Está el tema de la... Pueden levantar la manito ahí desde el lugar de donde dice participantes. Creo que hay una opción de levantar la mano. O pedir la palabra a viva voz también. Yo me doy la palabra y empiezo. Hay una cuestión que me llama la atención, por eso digo lo del coraje o lo de la valentía y el miedo, todo junto, ¿no?
¿Qué es esto de, a ver, ¿cómo lo diría? De que trabajando con la psicosis, o con este tipo de locuras, bueno, es todo un tema esto de si a quién hacerle caso, ¿no? ¿A qué hacer caso? Quiero decir, si, si se hace caso a, a lo institucional, a lo instituido, entonces, por ejemplo, con este paciente ni se le puede permitir un viaje a Brasil, ni se le puede permitir que se tatúe, ni se le puede permitir prácticamente nada de todo lo que hizo. Sin embargo, ¿qué implica esto de no oponerse y aceptar los riesgos de no oponerse? O sea, cualquier psiquiatra bien pensante se hubiera opuesto radicalmente. Sin embargo, en general lo que se ve es que ese tipo de oposición lo que hace es empeorar las cosas, ¿no? Ese tipo de oposición lo que hace es echar leña al fuego y complicar tremendamente las cosas, incluso producir crisis iatrogénicas, o sea, crisis donde es la intervención psiquiátrica, en el peor sentido del poder psiquiátrico, lo que promueve esa descompensación. De todos modos, me parece interesante que no ponerse del lado de lo instituido no es ser un anarquista, ¿no? Que el psicoanalista no es, la posición del analista no es exactamente una cosa anárquica, así como el anarquismo en realidad no es tampoco la ausencia de toda ley, ¿no? Más bien es otra cosa. Pero para preguntarse dónde está la ley, ¿no? ¿De qué ley se trata en en la clínica, en la práctica, sobre todo con psicóticos? Y en relación a eso, una pregunta, que tiene que ver con la cosa ortográfica y tipográfica en este hombre, que donde él tiene su ortografía, ¿no? Esto de la K, de la X, de las rimas, ¿no? Hay toda una serie de reglas, por ahí no son rígidas, pero son reglas. No sé cómo lo pensás vos las dos cosas, ¿no? Tanto el tema de correr los riesgos, el asentir a la locura implica correr riesgos. El gesto de asentimiento del que habla Lacan implica correr riesgos, y un riesgo que me parece es propio de la posición del analista, y esto de lo tipográfico. ¿Alguien más que quiera? Yo no veo las manitos acá, pero no sé si están. Rita, vos querías. Rita. Manito, pero... Dale, dale. Sí. No sé, hay varios que abrieron Julio, su micrófono. Les pediría que apaguen el micrófono hasta que les toque el momento de hablar, por favor. Sí, dale, Rita. Bien, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, primero agradecerle a Julio, agradecerte por compartir este caso con nosotros. Y tenía dos preguntas para hacerte. Una, si habías ubicado qué lugar, si tiene un lugar la droga, si funcionaba en él de alguna forma, ¿sí? Como si vos podías ubicar algo de esto. Y me pareció que era distinta, o si había alguna diferencia en relación a la medicación, porque parece que él llega a vos suponiéndote un saber hacer en relación a la medicación, ¿sí? A ver la diferencia y si funcionaba, qué función tenía la droga, diferencia de, no sé si había diferencia, me pareció que sí. Y otro es el tratamiento de la escritura, que yo entiendo que es un autotratamiento de él, y si no había algo de la homofonía, ¿no? Si no había un recurso a la homofonía en relación a sus escritos. ¿Querés contestar, Julio, y después seguimos? Voy contestando algo antes de que se acumule demasiado.
Empecemos por la cuestión de la escritura, quizás volvamos sobre eso. No sé si llamarlo reglas, pero al menos me parece que hay insistencias en su modo de escribir. Decir que es una ortografía sería volver a meterlo en ese lugar de donde él quiere escapar, ¿no? De lo instituido. De todas maneras, me parece que también lo podemos captar en el orden de la insistencia, esto. Y por eso lo juntaba con la cuestión del nombre y de lo intraducible, porque no sé si hay tanto una cuestión de homofonías, pero sí me parece que hay algo que pasa con esta cuestión tipográfica. Que cuando se pasa de esas X a hecho miedo, ahí hay como un pequeño giro. Giro que me parece que también se intenta con ese otro nombre, nombrarse a sí mismo. Del que no sé, no me imagino, tengo esperanza, de que quizás algo pueda hacer. Me parece una persona sumamente creativa. Así que he apostado a su arte y a su escritura. Respecto de lo que me decías, Leo, al principio, de la institución, la posición psiquiátrica, no, no solo puede ser iatrogénico ese intentar apresarlo, quizás no iatrogénico, pero imposibilita un tratamiento, lo que nosotros llamamos tratamiento, imposibilita el diálogo, llevarle la contra, al punto tal de no te puedes ir a Brasil, tenés que tomar este remedio, no, bueno, todas las prohibiciones que hay que hacer. Un psiquiatra que conozco, no me merece demasiada confianza ni respeto, decía que los psiquiatras son como los ministros de economía, o sea, están ahí de fusibles. Bueno, eso no es encarar ningún tratamiento, eso es reprimo mientras aguanto, cuando aguanto renuncio y que venga otro a seguir reprimiendo. Este chico me parece que necesitaba hacer la experiencia de medicarse, incluso de automedicarse, cosa que permití bastante. Está la pregunta de qué ley se trata, Leo. Bueno, me parece que hay algo del significante que uno puede rastrear, de la letra y del significante que uno puede rastrear, y que es esa la cosa que nosotros escuchamos, bien distinto a las leyes de los hombres. Bueno, no sé si más o menos contesté. Bueno, sí, la ley del significante del malentendido. Eso no impide las otras leyes, pero las resitúa. Luján, ¿vos querías decir algo? Y Julia también había levantado la mano, y Florencia también están en ese orden. Dale, Luján. Ahí está. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Julio, por la presentación. No sé si voy a poder transmitir lo que quiero decir. La verdad que me impactó mucho la transmisión, ¿no?, clínica del caso, que no es del caso, sino de lo que en todo caso pasa en la transferencia, ¿no? No hablaste de un paciente, no hablaste de
¿no? Hablaste de lo que pasa, ¿no? Ahí en el entre. Y por supuesto que a mí me resonó con, bueno, con un montón de situaciones clínicas. Pero lo que quería preguntarte, porque cuando Leo te señaló lo del coraje, vos le dijiste automáticamente el coraje, no el miedo. Y yo pensaba si no era algo de eso lo que tenía que pasar en la transferencia, ¿no? Que el analista sea de algún modo soporte, o no que sea soporte, que el analista soporte en cuerpo algo de esa experiencia, ¿no? Que este sujeto tiene todo el tiempo del hecho miedo. Pensaba las vueltas a la manzana, ¿no? Qué sé yo, como un cuerpo, pero que no es ¿no? Una voz que no es las mismas voces, no sé. Vos te preguntabas por tu lugar ahí, y pensaba si no había algo de eso, de ese hecho miedo como significante de la transferencia, pero en el sentido de lo que permite algún giro, ¿no? Efectivamente, esto que vos decías, bueno, algo parece que empieza, ¿no? A lo mejor a hilvanarse un poquito de otro modo. Pero digo, ¿hubiese sido posible de otro modo? Digo, sin que algo del hecho miedo pasara a la transferencia. Eso. Estoy de acuerdo. En ese sentido creo que me tuve que hacer compañero de él en la cuestión del miedo. Y al acompañarlo en eso, bueno, algo de soportarlo va junto con eso, me parece. Porque lo que decía Leo de la valentía es soportar el miedo. Julia. Bueno, primero, gracias. Muchas gracias, Julio, por la presentación vos, de Julia. hoy. Adhiero a las palabras. No. Esperábamos desde la apertura de este espacio, me acuerdo que te acercaste y con la inquietud de participar, y llegó el día y me pone muy contenta. Y con esta experiencia clínica, con esta transmisión tan rica, que resuena en tantos puntos, ¿no? Con el trabajo en la psicosis, que entusiasma de una manera particular, porque hay veces que uno cree que No se te llegar escucha a bien, algo en las Julia. sujetos, ¿no? Y en realidad ahí es el trabajo, no, es estar en la transferencia que vos alojaste, de construir esos espacios, de pensar en las carpas, en a dónde ir, más allá del viaje que después se concreta, y por ahí lo fallido de ese viaje, ¿no? Escuché la mitad de lo que dijiste. Me parece que se perdió se le cortó la señal. Qué pena. ¿Volví? Volviste. ¿Estás ahí? Acá estoy. Sí, no. Bueno. No te escucho bien, Julia, solo de apartes. No, perfecto. No, es que capaz el objetivo a veces es justamente la construcción del viaje, no el viaje mismo, por un lado. ¿No? Y por otro, cómo te ofreciste, más allá de esa docilidad, rompiendo en la transferencia, corriéndote completamente del lugar de ser alguien institucionalizado, sino dócil completamente, ¿no? Los horarios se podían modificar, porque él dijo en un principio que todos se lo querían siempre programar,
todo lo querían tabular. Y cómo eso permite que la transferencia él pueda alojarte a vos desde otro lugar y trabajar con vos el miedo, la mierda, la escritura, y que te traiga ese material fabuloso. Porque todos padecemos, ¿no?, del lenguaje y de la lengua, y creo que el trabajo valioso en la psicosis muchas veces es justamente como el sujeto se pone activo y analiza la lengua, la destroza, hace lo que quiere con eso. Y esa es la escritura y que no importa la ortografía. Bueno, nada, un poco eso. Gracias, Julio, me encantó. Ahora te escuché más y bueno, te agradezco. Y te quiero decir dos cosas. Decías del viaje más allá de lo fallido. Yo no sé si decir que ese brote fue algo fallido. Se enfrentó a la culpa. Y la cuestión de la culpa es algo muy importante. Y quizás el brote sea algo necesario en el despliegue de un discurso, para decirlo de alguna manera, para que eso pueda llegar a decirse. Él decía que quería sacarse de encima el no vas a poder de la madre, pero sacándoselo de encima se pone eufórico. Tiene que poder hacer algo con el no vas a poder. Y bueno, me parece que el tratamiento es ese camino, ¿no? Porque se la ha pasado pudiendo hacer cosas. Yo quizás hasta exageré en mi postura antiinstitucional, pero también tenía una pata muy institucionalizada, que es la de medicarlo. Y ese lugar él nunca se lo olvidó. Lo que pasa es que con todo lo que conlleva la medicación, lo he dejado experimentar. Y en ese sentido, me parece que todo esto ha contribuido a que él se haga más cargo de las cosas. Florencia, después Julieta de Batista y después Ariela Belair. Florencia. Sí. Buenas noches. También me sumo al agradecimiento, Julio. La verdad que fue un placer escuchar todo lo que has podido transmitir de esta travesía que es este caso, este acompañamiento y desde el caso. Realmente una forma muy, muy generosa, porque pudiste transmitir los puntos en donde hay que sostener y hay riesgos, asumiendo riesgos importantes como no a la internación, que era por ahí el camino más fácil ante las situaciones de acting, de pasaje al acto que hacía este paciente, no a las entrevistas familiares, lo que te implicaba tener entrevistas a cada rato con los diferentes miembros de la familia, estar disponible en los horarios, estar rompiendo el dispositivo todo el tiempo. Bueno, me parece que fueron todas estrategias para poder sostener a este paciente y darle el lugar de escucha y de su dignidad, ¿no? Porque lo que él de alguna manera venía diciendo es, no me escuchan, y me parece que esta frase que vos dijiste, cuanto menos superyoico me ponía, más responsable aparecía el paciente, ¿no? Y me parece que este fue el camino también que tomaste en la transferencia de
no ser vos esos ojos en la nuca como eran los de la mamá, pero sin sacarle también la vista, me parece, porque lo has acompañado todo el tiempo, y a diferencia de lo que decía la familia, de que es un paciente, como le decían, que no trabajaba, que era un desganado para trabajar, es un paciente muy trabajador. Y, y de hecho, escuchaba que en el momento en que él está en esta Casa de la Cultura, en la casa esa tomada, trabaja muchísimo, ¿no? En el momento en que se le da como un espacio a su creatividad, aparece en los grupos terapéuticos, aparece la varieté, haciendo pizzas, bueno, etcétera, etcétera. Como que me parece que ahí hay un camino que es el que realmente vos estás tomando, que es apuntar a lo que sí sabe hacer, a su creatividad, a su cuestión de trabajador. Así que bueno, quería que por ahí te explayaras un poquito más en esta vía que vos has acompañado y me parece que has habilitado a que se haga. Te agradezco las palabras. Y no sé, de lo que dijiste me resuena esta cuestión de muy trabajador. Efectivamente lo es y muy productivo, pero eso ocurre generalmente a la salida de los brotes, en que está hipomaníaco. Entonces, no me parece que eso tenga que realzarse, por lo menos como algo, porque lo es, justamente, es algo tan opuesto a la visión de la familia, del dormilón, del perezoso, que es la otra cara, son momentos depresivos. De todas maneras, ya sea en plena crisis o en esos estados de crisis más o menos subclínicos, o en estos estados de euforia, hay en él una productividad, una necesidad de hacer con las cosas, con su cuerpo también, y de romper. Yo no sé si es un paso adelante. Desde que está en tratamiento cada vez más se interesa por el dinero. Y sufre mucho cuando no lo puede ganar o no puede trabajar por una crisis y entonces tiene que gastarse lo que tenía ahorrado. Ese punto me parece un giro esencial en su posición, en respecto de su posición inicial de franco rechazo, de comer de la basura, el dinero no hace falta. Así que esta especie de oposición trabajador-dormilón me parecen dos caras de algo que si puede desarrollarse como creatividad, me parece que él tiene un camino ahí para sostener su tratamiento, para desarrollar su tratamiento. Julieta de Batista. A ver. Bueno, Julio, muchísimas gracias por esta presentación. Me quedé pensando en varias cosas, pero hay algo que me resuena y te quería preguntar si habías pensado algo en torno al duelo en él. Porque te escuchaba y me daba la sensación de que lo habías acompañado en esa separación, en esa independencia de estos padres, de lo que los padres querían para él, de ese nombre, al punto de poder llegar él a decir, bueno, a mí no me interesa esto, ni me interesa mantenerme dentro de las convenciones sociales,
pero tampoco quedar identificado al desecho, ¿no? Que parece que era la otra vía que más bien él podía tomar. Y me preguntaba eso, si quizás, cómo pensar algo del duelo, si no hay algo de esa transformación que se jugaría por ahí, que se escribiría en parte en el cuerpo, en esto que él hace también con la escritura, pero también en lo que escribe en su cuerpo. Bueno, se me cruzó eso. En algún momento vos decías en torno a algún episodio que no había marca de duelo, y pensaba si en todo este proceso de transformación que él ha tenido, no hay algo de un duelo que acompañaste. Eso, una inquietud que quería compartir. Me parece una pregunta central la que haces para, si uno intentara, no sé, pensar el mecanismo, de qué se trata, cuál es el diagnóstico de esto. En el pasaje de una chica a la otra no me parece que haya, por lo menos hasta ahora. En el hecho del alejamiento de sus padres, más bien, se deja llamar cuando estos lo extrañan, pero si puede mantenerse lejos, no parece afectarlo mucho. ¿Un duelo de qué? ¿Cuál es la pérdida, no? Algo del abuelo, algo del padre, me parece vinculable a ese duelo supuesto. Sí, estoy de acuerdo que en lo del cuerpo hay cierto intento de inscribir. Pero bueno, por ahora, más sospechas que otra cosa. Vale. Ariel Avelairas. Sí, bueno, gracias Julio, gracias por la apuesta, también por material muy complejo y por no caer en ningún glamour. Dos cuestiones. Una, quería ver si podías aclarar un poco, no lo terminé de entender bien, toda la cuestión de esto que mencionaste de la ayahuasca, esa experiencia que él dice, eso es real, ¿no? Un día eso es real, como haciendo ahí una diferencia del delirio, pero se me escapó un poco ahí a qué apuntabas con esa mención. Eso por un lado. Y después, una de las cuestiones que yo recortaba tenía que ver, y que vos lo pusiste como un punto de la lectura del trabajo, son los ideales. Y estos ideales maternos, si te pregunto, ¿no? Si no son esos ideales donde también este paciente está sostenido. Porque él, de lo que yo escucho del trabajo, él es alguien con muchos ideales, ¿no? Y si no hay algo ahí que lo sostiene, ¿cómo lo pensás vos, no? Bueno, eso. Respecto del esto es real, cuando él contó el haber tomado esa droga, es a propósito de eso que me decía, la tomé, esto es real, y después cuenta su episodio psicótico y se pregunta si haber tomado esa droga le produjo esos delirios y alucinaciones. Pero yo lo menciono respecto de cómo volvía a su casa después de esas sesiones en pleno brote. Quiero decir, ese registro de acá hay algo de la realidad, no lo perdía. Por lo menos a veces no lo perdía.
Y respecto de lo que decís de los ideales, del ideal materno, estoy totalmente de acuerdo. Por eso yo decía que él no puede sin esa marca de la madre de no vas a poder. Los ideales de él son en gran medida los ideales maternos. La madre lo apoya mucho en la cuestión artística, digamos. Lo apoya en la cuestión artística. Sí, sí, lo ha ayudado. Por ejemplo, han creado una marca para vender ciertos productos y esa marca son calaveras y gatitos. Y parece juntar a él con la madre. Está bien. ¿Alguien más que quiera? ¿Luján? No, pensé que hacías una seña. Pero, a ver, no, mientras esperamos si hay alguien más que quiera participar, me parece 3 cosas se me ocurren. Primero, que además de todo, este paciente tiene un sentido del humor interesantísimo, ¿no? No solo un humor así muy particular, pero no deja de ser humor en cuanto a esa versión benigna del super yo que me parece a veces de ratitos también lo saca y lo salva. Vuelvo sobre esto de que no se trata de normativizar al psicótico, en tanto me acordaba Lacan dice ahí en el seminario de identificación que la psicosis, tanto como la neurosis y la perversión, son formas de la normalidad, sino ver cuál es esa normalidad. Y una pregunta que te quería plantear es, dentro de esto de que se habló, ¿no? De ser soporte del hecho miedo, como decía Luján, entre el coraje y el miedo, entre el viaje y el quedarse, el no tenerle miedo a la crisis, o sea, no tener miedo a que el paciente se pueda descompensar en algún momento y que eso no necesariamente es una catástrofe universal o el fin de la historia, que eso por ahí forma parte de la historia. Por supuesto, no todas las descompensaciones son lo mismo, pero ahí es donde interviene, creo, lo que hablábamos antes. Esta cuestión de la sexuación, para decirlo en un término un poco burdo, lo del duelo también coincido con Julieta, que es, además es interesante pensar el duelo en la manía, ¿no? Que sería como para Freud la contracara del duelo. ¿Cómo se puede pensar, no porque no se pueda, sino cómo sería pensar el duelo en la manía? Me pareció muy interesante eso que él dice, yo soy femenino, ¿no? O sea, soy femenino en masculino. Que se junta un poco con esto del hecho mierdo, masculinizar algo de la mierda, ¿no? Si eso transferencialmente, ¿qué te pasó a vos con eso, ¿no? O cómo va eso, ¿va? Porque es un viaje, un curso. Eso. No sé si te sigo bien. La benignidad del super yo con el humor me parece la contracara de la severidad con que o sus voces o él mismo a veces da con el hacha, ¿no? Menos mal que tiene ese humor. Y estoy de acuerdo que justamente el querer sacarse de encima la maldición de la madre, no vas a poder, eso lo manda a la manía. Entonces, quizás lo que haya que perder es perder a los padres, quizás el duelo es este viaje. Quizás haya algo de eso. Una pérdida que hay que encarar, digamos. La segunda parte de lo que me decías, Leo, ¿me recordás? No, esto de la sexuación y el femenino y el mierdo, ¿no? ¿Cómo se juega ahí un entre
femenino-masculino, o la oscilación varón-mujer, o entre un sexo y otro, o el ir y venir de un sexo al otro, ¿no? No sé. Él podía nombrarse femenino, pero tenía deseos de tener relaciones sexuales con su novia. La sexualidad no dejaba de ser varonil, mientras que la actitud que tiene en la pareja es muchas veces la de ser guiado, a dejarse conducir. Hay una especie de ambigüedad. Estas parejas me parece que tienen algo de ese. En algún momento escribí y después lo saqué, compañere, que es lo que parece que él busca. De todas maneras, que el uso del femenino haya caído y que se mantenga la X, es lo que me llevaba a cuestionar la cosa esta del empuje a la mujer y plantearlo más como empuje a la lengua, algo así. Julieta. Seguía pensando. Por el lado del duelo, pensaba, porque bueno, efectivamente en la manía está el asunto de perder la vida, es ese el filo mortal del maníaco. Pero también pensaba que algo es necesario que se pierda de eso tan particular de los maníacos, que les cuesta mucho después habitar el mundo real y miserable donde la plata no alcanza, cuando bajan de la ola, digamos, cuando salen de la euforia. Soportar la vida de todos los días, digamos, cuando ya no están más en ese momento de euforia, implica, me parece, algo de una transformación de la relación con la pérdida. Porque en algún caso creo que pude escuchar también cómo ahí las sustancias entran para paliar de alguna forma ese efecto maníaco, filoso, pero que bueno, que ellos viven de una manera, en algunos casos como muy satisfactoria, que no están tan dispuestos a perder ese estado. O sea, cómo es que, me gustaba ese detalle que traías al final, Julio, que bueno, él ahora está preocupado por el dinero, que ya no da igual, que no se trata de andar comiendo mierda, que si pierde los ahorros, algo pierde ahí. Cómo el trabajo de alguna forma fue instalando que hay otras cosas que perder y bueno, y no la vida, ya sea porque no va a poder o porque se va a ir para el otro lado en un episodio maníaco, pero bueno, pienso en voz alta mientras los iba escuchando, no es para nada una idea acabada de esto. Me gusta la idea, estoy de acuerdo con Pues yo he escuchado en algunos casos lo difícil, ¿no? de que cedan en algo, en esa satisfacción maníaca, y después soportar la vida de todos los días que no está justamente en ese punto. Eso. Julia, ¿querías decir algo? No, una cosa más. Julio, todo esto que vos hablás como este empuje a la lengua en relación a lo femenino y lo masculino, resuena más como una solución a algo de cierto, tuyo padecimiento en el cuerpo anterior. ¿Puede ser? ¿Había algo de cierto padecimiento? ¿Se puede ubicar algún padecimiento más de órgano en el cuerpo anterior? Y capaz esto vino a dar como un anudamiento, este juego entre lo femenino y lo masculino, más que un empuje, más bien como un anudamiento. No lo sé, no tengo registrado nada de eso. Tengo esa mención a la violación, que no sé de qué se trata. Que supongo que o lo han violado o han intentado violarlo. O él ha creído algo así.
pero no sé. Sí tengo idea de que en algún brote la persecución que sufre por parte de los skinheads venía con una amenaza de tipo sexual. Ok. Porque ahí sí, ¿no? Parece más, no es lo mismo, no sé, salvando la distancia, ser la mujer de Dios o la parte femenina, que ser violado o tener una parte femenina. Como que hay una vuelta simbólica anudada en relación a lo femenino y lo masculino en esta nueva versión que él trae. A ver, ¿cómo sería? Vos decís cierta inscripción de la diferencia. Cierta inscripción del empuje a la mujer. Cierta inscripción. Que no es un padecimiento ya del cuerpo, sino una estabilización. Pero ¿y qué sería el empuje a la mujer en este caso? ¿El hecho de que se haya nombrado mujer durante un año? Porque en todo caso eso que vos decís me parece que es algo permanente en él. Quiero decir algo por ahí. Dale, Juan. No, pensaba que en realidad lo que muestra más bien, no sé, el caso me parece es qué pasa cuando el falo efectivamente no se inscribe. Digo, está esa báscula, esa posibilidad, ¿no? Donde uno podría decir todos los juegos son posibles en relación, ¿no? En tanto no hay nada que termine de abrochar. Sin embargo, a mí lo que más me pareció interesante es esa cuestión donde él se cambia el nombre, ¿no? Yo pensaba, el nombre es algo que claramente el otro da, y es algo que al mismo tiempo el sujeto de algún modo tiene que asumir, no alcanza con que el otro lo dé, digo, ¿no? El otro lo da y al mismo tiempo el sujeto de algún modo lo tiene que hacer suyo, ¿no? Y pensaba en eso de lo que vos ubicabas ahí en relación al ideal, ¿no? Esto del no ser alguien que no respondía o no llegaba a ser lo que el ideal, lo que él suponía que era el ideal materno, lo que él supone que es el ideal, ¿no? No ser lo que la madre esperaba. No sé, me parecía que ahí se intentaba abrochar algo también, ¿no? En ese nombrarse de alguna manera él, pero que no saca cualquier nombre de cualquier lado, digo, porque es un modo de inscribirse en un linaje. Me parece que eso es lo que le hace un borde, no sé si al empuje a la mujer, si a esa cosa que va de un lado medio para el otro, ¿no? Y donde él mantiene en todo caso algo de eso a nivel de la escritura, pero no mucho más allá de eso. Después me daba un poco de risa cuando Julio decía, bueno, en la relación, él más bien, como es el de dejarse llevar, lamento, Julio, decirte, los varones en general, eso no lo claro. Es lo que suele pasar, o sea. ¿No hay que volverse loco para eso? Activo, pasivo. Un poco de humor. Pasivo. No, digo que a los varones, digo, eso no es lo que lo marcaría, digamos, me parece que es interesante ahí, como él encuentra un cierto saber hacer, o algo que le hace un poco más soportable la vida, qué sé yo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí, a eso me referí. Pero me parecía crucial la cuestión de ese pasaje, de ese intento, ¿no? El nombrarse de otro modo. Yo creo que ahí hay algo de lo que el sujeto se saca de encima, de lo que viene del otro. En el verso que seleccioné, cuando él habla del bautismo, que se cambia el nombre y no se avergüenza de ser hombre. Claro, por eso. Bueno, digo, y el otro nombre tenía una reminiscencia también religiosa, y vos ubicás esto de que la madre era muy religiosa, digo, por eso digo, ¿es algo feminizante o es algo materno lo que se saca de encima? Bueno, ahí está. Yo creo que el empuje a la mujer y el empuje a la lengua, todos juntos, están cerca, ¿viste? No es solo por la feminización. Claro. Hay algo de la lengua materna y de la lengua, o lo femenino de la lengua, que, bueno, que por ahí no son tan ajenos uno al otro, ¿no? Y bueno, si bien la mujer y la madre no tienen por qué coincidir exactamente, pero bueno. Bueno, alguien más que... Carolina Zafore pidió la palabra. Caro.
Sí, quería agregar algo, agradezco también a Julio, muy rico el material y todo el diálogo que se puede producir alrededor de esta experiencia que se transmite. Son esos casos, me parece, que muestran realmente cómo el analista puede ser alguien muy importante para un psicótico, cómo solamente alguien desde una posición de destitución puede sostener, acompañar una experiencia así. Digo eso en términos de, bueno, de ciertos prejuicios, ¿no? De que el psicoanálisis para la psicosis, en fin, estos son esos casos que muestran muy bien casi lo, no sé, alguien con esa posición de analista, me parece que puede sostener algo así, si no sería muy difícil desde otras zonas. Eso por un lado. Dicho esto, me preguntaba más desde un punto de vista por ahí psicopatológico, que si Julio vos tenías alguna idea dentro del campo de la psicosis, circulaba esta cuestión de la manía, de la melancolía, del duelo. Yo escuchaba más bien el tipo de síntomas más del lado de la esquizofrenia. Quería saber si había algo para pensar en relación a eso, dando por sentado que obviamente lo decisivo es cómo ya es un analizante, es decir, que no es ni una esquizofrenia, ni un, no sé, maníaco depresivo. Aún así tenía como esa pregunta. Por un lado, por esa cosa que dice Freud, ¿no? Del tratamiento de las palabras como cosas, me parece que es un discurso que muestra bastante de cerca esa posición. Y el otro aspecto que también pensaba era ese decir fuera del discurso, como todo el tiempo alguien que muestra un derribar discursos. Esas dos referencias me interesaba preguntarte qué pensabas. Bueno, si me dejaste, contesto así. Así como a él no me negué a contestarle si era un bipolar o qué sé yo, no quisiera entrar en discutir la esquizofrenia o la paranoia o la manía. Pero sí me parece importante dos puntos de los que señalabas. Yo no termino de ubicar algo parecido a algo de un lenguaje de órgano. Sí me parece que el cuerpo está jugado de un modo muy especial. No me animo a decir que sea al modo de otros pacientes que he visto, porque acá está jugado en parte para el espectáculo. Entonces, hay como ya una doble vertiente, un doble registro en lo que pasa con el cuerpo. ¿Sí? Ariela Veloidas. No, me quedé pensando con algún comentario no me acuerdo ya quién lo dijo, de sacarse de encima. Yo lo pensaba, a ver qué pensás vos, Julio, ¿no? Que es un paciente que pareciera que no se saca nada de encima, ¿no? Como que todo es un trabajo continuo, desde el viaje iniciático, que no está bien, que no es fallido, que me parece que es un viaje, y desde ahí es como ir atravesando, ir trabajando con su cuerpo, con la escritura, con la varieté, estos significantes que le vienen del otro, ¿no? Esto es lo que yo decía antes de los ideales, pero fundamentalmente es eso, si no hay una particularidad ahí en él, esto que vos llamás también algo muy creativo, que tiene que ver con el crear, ¿no? No con el hacer algo con lo que le vino del otro. Entonces, lo que vos decís es que no registrás nada del orden de la pérdida.
Claro, sí, está bien, está bien, está bien. Sí, me parece que es como yo lo escucho así, ¿no? Como una continuidad de trabajos, ¿no? Sí, pero a mí De una... me parece que algo de lo que estuvimos hablando antes en el sentido de este alejamiento de la madre ha sido algo de lo que se ha trabajado. Claro, sí, sí. Está bien. Bueno, bien, siendo las 10:40. Bueno, realmente a mí me pareció muy bueno para seguir pensando esto de las posiciones del analista y sus modos de retorno. Así que bueno, muchas gracias a Julio y a todos por la participación y poder pensar conjuntamente. Bueno, un aplauso. Quiero agradecer mucho por la oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, y seguiremos con nuestras actividades. Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Chau, chau, gracias. Laura. Chao. Laura.